Buenas noches. Soy Percibicho Salvatierra y este es el episodio dominical de Libertad bajo palabra, siempre en Radio Miraflores Televisión. A partir de la fecha y por el curso de agosto, en gran medida, vamos a hablar con poetas que están viviendo en Europa, en España particularmente, algunos en Alemania, todos muy interesantes. De hecho, por ello, estaba jugando en el curso del día que íbamos a hablar con poetas que habitan en el futuro, porque por los usos horarios, ¿no? Literalmente, por ejemplo, ahora son las 5 de la mañana en España. Entonces, Sí, era decimos buenas noches y también buenos días. Entonces, sin mayores prolegómenos, le damos la bienvenida al poeta y editor Víctor Gómez Ferrer, con quien vamos a conversar ahora de poesía y de muchas otras cosas más. Adelante, Víctor, bienvenido. ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, buenas madrugadas aquí, buenas noches ahí, ¿no? Efectivamente, dentro de ese juego yo decía, porque va a venir Laura Giordani el martes, que casualmente, en razón de haberme contactado con ella, es que luego me he vinculado con toda otra gente, ¿no? Como contigo mismo, todo en razón de un poema de Rodolfo Hadler, que va a estar el 15 Ah, de agosto. muy bien. Entonces decía, ¿serán insomnes o pondrán el despertador para arrancar, ¿no? Yo, por ejemplo, soy medio insomne, pues si me hubiera tocado a mí, de repente seguía así de largo. Todo te ha despertado, entiendo, ¿no? Yo me he vuelto un poeta diurno, ¿eh? Me levanto tempranito, no tan temprano, pero sí a las 6 de la mañana es lo habitual, 6, 6:30, con lo cual me suelo acostar a las 10:30, 10, 10:30 me suelo acostar habitualmente. Menos ayer que me acosté a las 8 y me dormí a las 9 para poder estar a las 4 de la mañana arriba y a estas horas con algo de lucidez, algo. Agradezco tu desvelo y le voy a tener que agradecer a todos los que vienen en agosto que padezcan de estos vivos desvelos, ¿no? Salvo que aparezca alguno insomne. Me gusta ese comentario que dices que te has vuelto un poeta diurno, que te duermes a las 10:30. Varios poetas ahora, ¿no? Que estoy tratando a través del programa inciden en ello, que digamos Ah, que quiebra ese estereotipo, ese cliché de los poetas como bohemios y noctámbulos y todo lo demás. Veo a través de tu escritura y a través de tus ensayos, los que están colgados en la red, que siempre tienes una posición muy disruptiva respecto de lo que está establecido como poesía, tanto a nivel de formas como a nivel de contenidos. He visto incluso algunos puntos en los que contrapones a Sabina con Santiago Aucerón, que me pareció una cosa muy, muy fecunda, porque no, a veces la gente no suele vincular la poesía y la música cuando están muy hermanadas, ¿no? Yo también siempre me gusta claro. hacer esas presentaciones. Entonces, coméntanos acerca de lo que tú entiendes por poesía. Uf, madre mía. Empieza de una parte. Empezamos bien, empezamos bien. Eh, de un tiempo para acá, eh, lo que me viene interesando como lector y como escritor son las prácticas de escritura creativa. Para salir un poquito del encorsetamiento que han tenido los géneros literarios, eh, novela, poesía, ensayo, y ir directamente más al texto como algo vivo. Y dentro de eso, una escritura eh, que se maneja dentro de un uso del lenguaje intensificado, pero que no necesariamente tiene que no rimar o sí rimar, no necesariamente tiene que ir pautada en versos o en versículos. Eh, tenemos, bueno, experiencias de la poesía visual, hasta, bueno, poemas en prosa, todo tipo de registros. Y ahí en Latinoamérica es mucho más evidente la variedad, la riqueza y la experimentación, ¿no? De la escritura creativa. Entonces, para mí la poesía tiene quizás dos aspectos importantes. Eh, Uno sería el formal, que es el que estamos hablando, en el que yo soy bastante heterodoxo y abierto, pero este aspecto formal está un poco al servicio de un estado de conciencia y de un estado de vida conectada con la vida y de vida conectada con el lenguaje.
Y esa sensibilidad o estado de conciencia, Walter Benjamin le llamaba aura, ¿no? Diferenciaba entre aura y techné para definir un poco lo que era arte, ¿no? Y yo creo que la cosa va por ahí, va por ahí. Por un lado están las formas en las que trato de no encasillarme o de seguir los moldes cerrados o excluyentes, y entonces determinar qué es poesía es mucho más difícil que determinar lo que no es poesía. Donde hay impostura o donde hay mentira, creo que no hay poesía. Puede haber publicidad, puede haber propaganda, pero no poesía. La poesía conlleva una cierta autenticidad en el sentido etimológico de la palabra, y lo hace muy indefinible, porque cuando tú que vas entrevistando poetas te darás cuenta que hay muchas formas de llegar a ese lenguaje intensificado por lo sonoro, rítmico, por las imágenes, lo una poesía de idéntico. imágenes, o incluso una poesía conceptual, más abstracta, una poesía metalingüística, una poesía concreta, una poesía más encarnada. Cada autor tiene una visión propia, por eso quería arrancar por ahí como para, Sí, sí, vamos, sostener un estado yo creo que situacional sí, inicial, ¿no? Cada autor tiene su forma de ver, incluso podría decirse que hasta cada lector tiene una forma, pero nos interesa el testimonio de los autores, ¿no? El muy bien, autor como intérprete de su propio proceso. Además, tú eres editor, ¿no? De todas maneras, vamos a hablar más adelante de tu labor como editor, pero entiendo que eso también le añade otra dimensión a tu propio sí, trabajo como poeta, ¿no? sí, Indudablemente, es sí. una capa más sobre tu propia experiencia. Entonces, de lo que tú comentas, entiendo que la poesía, además de un fenómeno estético, está involucrado con una forma de ética en la exploración de esas formas. A ver, ¿podrías ahondar en ello de lo que has comentado? Dices, autenticidad es como una expresión de verdad, lo que es falso, dices, es una cosa publicitaria, no es esencialmente poesía. ¿Cómo ves ese tema, Víctor? Bueno, eso es un tema capital y, y es delicado, pero es esencial. Es la esencia de lo que va en juego con la palabra, ¿no? Las palabras tienen un gran poder creativo, no solamente en los procesos mentales individuales, sino en los colectivos. Eh, muchas veces se ha jugado con el asunto de la inutilidad de la poesía cuando se plantea desde una perspectiva a lo mejor económica o materialista, cuando se simplifica desde lo mercantil, incluso a lo mejor desde la situación de poder, pero en un plano más profundo y en un plano incluso más longevo, más largo en el tiempo, hemos de recordar que ciertas palabras, ciertos poemas o ciertos textos han fundado la conciencia de pueblos y han sostenido identificaciones que esos pueblos han tenido con conceptos esenciales de su cultura y de su forma de convivir y de sus relaciones jerárquicas. Así que la poesía tiene una responsabilidad muy alta con el presente y con el futuro. Y tú comentabas el tema de la estética, donde ya la palabra ética está, como todo el mundo sabe, incluida, ¿no? La belleza, en ese sentido, es una belleza porque dice la verdad, no porque esté focalizando algo, ¿cómo te diría yo? Bonito o agradable a la vista. Raúl Zurita no es precisamente un poeta alegre y simpático en sus textos, pero hay una gran belleza en sus formas y en la consecución de lo que viene narrando poéticamente, lo que genera un efecto, como estábamos comentando, muy intenso en el presente, pero también para la posteridad. Sin esa carga de verdad en la poesía de Zurita
sobre lo que fue el genocidio, los asesinatos, la tortura, la violencia estructural en su país, y sin entender la función de lo amoroso en lo político, esa poesía de Zurita podría tener un momento de destello en el momento en el que él está viviendo por circunstancias sociales, pero sería efímera, desaparecería, como va a desaparecer el 90% de lo que se edita, publica y se está moviendo ahora como más destacado. No digo ya lo no destacado, sino lo que ahora en los movimientos de estrategia de marketing y mercantil se quiere impulsar como que es la poesía de ahora, más del 90% de eso va a desaparecer. Porque es ruido, porque es publicidad, porque es propaganda, porque se ha banalizado, el lenguaje se ha banalizado, se ha desprovisto de ideas y se ha desprovisto de verdad. Así que sí, hay una función y una responsabilidad en la poesía y bueno, ya se juega con la baza, como se ha jugado en otras épocas, que ciertas prácticas poéticas pueden estar en el momento en que ciertos autores las están impulsando o las están mostrando, pues bloqueadas o desaparecidas, como le pasó a Sim Maldestán, como les ha pasado a muchos, a Paul Celan, etc. Pero bueno, ahí la cuestión tribal, y tribal viene de tribu, estará en los lectores. Es decir, la, la, el, el gran vínculo que establece la poesía, no es de un autor con el pueblo, sino de los textos que ese autor es capaz de compartir con los lectores. Ese es el vínculo. Y ese vínculo es político y ese vínculo es ético. Efectivamente. Cuando tú hablabas de esos poetas que a través de sus decides habían marcado incluso a naciones enteras, te referías, por ejemplo, aquí en esa parte de Zurita con el caso del pinochetismo. Por ejemplo, otros casos, ¿cuáles serían? De poetas que han Marcado hecho... sus naciones, decías, ¿no? O sea, la poesía es tan importante que incluso ha dado forma. Aparte de Dante, pues sí que, Bueno, digamos que en italiano, esas cosas, digamos, más del siglo XX, a ver, en adelante. Otro par de casos del más que siglo sea, XX en adelante, ¿te refieres? para que sea algo interesante, claro, ¿no? Claro. Bueno, Vladimir Holland, el propio Porcelán que comentábamos, en el siglo XX, eh, mira, es muy conocido el caso Miguel Hernández. Eh, más recientemente, más recientemente sería difícil de poder ver Percy porque en el momento actual en el que estamos tan dentro de la historia y del presente, primero que es difícil que nos lleguen todos los poetas que realmente están haciendo un trabajo, un trabajo de memoria y de vinculación de lo ético con lo formal. Sería más difícil, sería más arriesgado ahora mismo poder dar nombres de personas vivas. Las hay y yo las tengo en cabeza, pero no sé si sería justo el aventurarse, el Claro, arriesgarse ahí. entiendo, sino que era interesante contraponer estas formas, porque prácticamente todos los poetas que mencionas ejercen una manera de resistencia a regímenes, bueno, ciertamente canallas, ¿no? Hernández contra los fascistas, Celán con los nazis, Zurita contra el pinochetismo. Pero ¿en qué momento se ha perdido, no sé si por esnovismo o por ligereza, el vínculo de la poesía con lo político? Aparte de la gente que estaba comprometida con el socialismo, hicieron esta poesía conversacional, panfletaria, en los 50, 60, 70. Pero yo te digo, ya yéndonos ahora hacia el pasado, que hablamos de Dante. ¿Qué poesía más política de Dante que metía a sus enemigos en el infierno, ¿no? Bueno, por ejemplo, o Virgilio, que escribe la Eneida a pedido, ¿no es cierto?, de Mecenas y de Augusto, y que funda, ¿no?, o que termina de dar forma a lo que hablaba de fundar una nación, le dio una cohesión a Roma. Entonces, ha estado en el principio de los tiempos este vínculo. Y sin embargo,
la poesía luego pues estaba encasillada en lo que Bukowski se burlaba, ¿no? Decía, había un poeta, aparecía un personaje ridículo, o cifrado solamente en cosas ornamentales, como decías hace rato cuando hablamos de estética, abandonando todo este otro criterio que aunamos ahora. A ver, coméntanos más sobre ello, Víctor, tu experiencia, tus investigaciones. Bueno, a mí lo que estás comentando ahora me ha venido enseguida como una consigna entre poetas de poesía y resistencia. Cuando estás escribiendo con alguna amiga, amigo, poeta, cruzas un mail o un mensaje y al final te despides, bueno, poesía y resistencia, ¿no? Eso es como algo muy común, ¿no? Muy Sí. común. Entonces, sí que hay una resistencia en poetas que funcionan no tanto como un grupo, no tanto alineados como si fuera un ejército disciplinado con un general, sino de una manera más rizomática. Una de las características que tienen los poetas que están en esa línea del compromiso, por decirlo de alguna manera, con el lenguaje en primera instancia, pero con un lenguaje intensificado que está orientado desde una ética y no desde una moral, eh, suelen ser muy libérrimos y suelen ser muy, ¿cómo te diría? Outsider, van por libre un poco, no van de manera gregaria, no, ¿sabes? Pero sí que entre ellas y entre ellos se entienden, porque tienen una misma pulsión, ¿no? Por lo libertario. Y, y hay un número elevado de poetas en Latinoamérica, por supuesto, y en España también. Lo que pasa es que no son los poetas que tú vas a ver más visibilizados en los medios de comunicación o más visibilizados en las grandes cadenas de librerías o en las reseñas que hacen los periódicos. Más bien O en los quedan, festivales y ferias, claro, también. quedan más bien en los márgenes de lo que serían los más media, en los márgenes de lo que sería la vida más visibilizada, ¿no? Incluso en redes sociales. Pero hay legión, hay muchos y muchas. En este momento te diría que hay más muchas que muchos, pero lo mismo es, ¿no? Sí. Y, y la consigna, lo que te quería comentar a ese respecto también, en cuanto a vincular lo político a lo estético, a lo creativo, al arte, es que hay una tendencia fuerte, eh, hay una tendencia fuerte desde hace ya tiempo, bastantes décadas, pero que yo creo que se mantiene muy fuerte. Las poetas y los poetas que están en esa suerte de resistencia tienen mayormente una preocupación por el uso del lenguaje, con lo cual a veces no son identificados como poetas que están en una praxis política y sin embargo yo creo que sí que lo están y además lo están de la manera más digna y más potente, con más potencia, que se pueda ejercer esta resistencia. Te podría decir muchos nombres, ¿no? Pero me vienen rápido así, pues yo qué sé, Julieta Valero o, o Esther Ramón o Ernesto García López o Arturo Borra, Laura Giordani, no sé, me vendrían muchos nombres ahí. Y lo que hace que algunos grupos políticos más activos y menos vinculados al arte, digo grupos políticos, sindicatos, etcétera, que no identifican del todo a estos poetas con esa resistencia al capitalismo y a los sistemas de vida opresores, etcétera, es justamente que lo que sí que se evidencia es que cada vez la población está más empobrecida en cuanto al uso del lenguaje y es más manipulable porque perder dominio sobre el uso del lenguaje te hace perder dominio sobre la capacidad de pensar, de ver, de discernir y de actuar, sobre todo del discernir, que para eso necesitas comprender, entender qué es lo que se está comunicando, diciendo o haciendo a través de las palabras o de las imágenes. Así que es importante, frente a ese proceso de embrutecimiento de la sociedad, restándole la capacidad de entender los lenguajes textuales y visuales, que los artistas, las artistas, trabajen desde ahí,
desde esa diferencia, desde ese elevar, subir de abajo a arriba, todas esas complejidades y todas esas riquezas que permite el lenguaje a la hora de poder discernir, comprender y expresarse. Ese proyecto que tú señalas ahora, de igual forma me haces recordar que incluso en un poeta que pareciera estar en las antípodas de lo que me comentas, como Ezra Pound, él Ah, tenía un sueño, que sus cantos, en algún momento, que la gente dice, oh, que son herméticos, que son difíciles, ¿no? De alguna forma, dice que sea material de lectura de los niños de todo el mundo en primaria. O sea, que lo pueda leer cualquier niño menor de 12 años. Será una cosa, una utopía de Pam, ¿no? Pero está en los poetas, digamos, en los grandes poetas hay esa suerte de deseo respecto de la gente. No es que quieren escribir para... Bueno, Pau es contradictorio porque luego decía que él escribía para 4 o 5 que tenían sus propios intereses en su presente, pero él deseaba que en el futuro lo leyera todo el mundo sin ninguna comunicación. Ahora, imagínate si es difícil que lean autores menores, a Pau ya casi no lo lee, digamos, la gente que está los ciudadanos, los comunes, ¿no? O sea, lo pueden leer entre poetas. A veces también entra uno en el cliché de que solamente los poetas se leen entre poetas, no hay un gran público al cual llegar. Ahora, tú hablabas de forma de resistencia y de marcos de embrutecimiento. Digamos, y esa es la cuestión desde el gobierno, las políticas públicas educativas, los planes lectores, generalmente que son un desastre en todos sitios donde están. Pero, ¿qué hay de la gente, por ejemplo, que preconizaba la poesía de la experiencia, que he visto comentarios tuyos muy duros, ¿no? Sobre ello, que son meritorios, también sobre otras formas de este boom que hubo hace algunos años con poéticas del tipo, por ejemplo, de Elvira Sastre, estos poetas que estuvieron en esta onda, ¿no? A ver, coméntanos sobre este sector de la poesía, Víctor, por favor. ¿tú sabes lo que decía mi abuela? Mi abuela decía que si no puedes hablar bien de alguien, mejor que no hables. Entonces, Mencionando entonces un mira, nombre, hablemos te, en te, te comento, te abstracto, por comento, sí, favor. no, te voy a comentar, Vale, te voy a comentar, te voy a comentar. vale. En un marco amplio hay junto a este empobrecimiento que ha habido y embrutecimiento, rebajando la educación y la formación de las personas, eh, al mismo tiempo, grandes editoriales han buscado poder vender las mercancías, en este caso libros de poesía, de personas que tuvieran un acceso mediático a través de redes sociales, principalmente, y bajando mucho la calidad y la capacidad de los textos que están agrupando en un formato libro y luego lanzan para vender 50, 70 mil ejemplares. Esta banalización eh, domina una parte del mercado de lectores que no tienen una gran formación y que acceden a veces incluso a través de Instagram o TikTok y ven a una persona que se pone ahí el epígrafe poeta o poema y tal, y, y ahí focalizan bueno, cultura masiva, ¿no? Captan a una gran masa de gente que consume este producto. Evidentemente yo no sé el alcance de todo esto en los próximos años, pero actualmente la gente que consume estos productos, bueno, está fuera de lo que es leer poesía. La poesía no se consume. Eh, la poesía no es un producto de consumo, no es una mercancía, como no lo es un afecto sano, verdadero y alegre, que es lo que produce la poesía. Entonces, sería como decir que tu relación con un buen amigo o tu relación con tu hijo lo estás consumiendo, ¿no? ¿Verdad que no? Bueno, con la poesía ocurre lo mismo. Con la poesía ocurre lo mismo.
Eso ya lo dijo Pier Paolo Pasolini, que la poesía no es un producto de consumo, no se puede consumir. Entonces, ¿qué relación o qué vínculo hay con la poesía? La relación o el vínculo que hay con la poesía, con el lector, la lectora que lee poesía, es algo nutritivo. No es comer. Comemos mucha basura y comemos por impulsos emocionales, pero nos nutrimos por necesidad y para fortalecernos. Y esa es la vinculación, la relación que se establece entre una lectora-lector y un poema, un texto poético, una escritura creativa. Y es que le nutre. Con lo Es cual, que, queda reducida a las personas que tienen esa, esa capacidad y esa intención y esa búsqueda. muy bien, hablamos de este factor nutricional, que es casi espiritual. Hace rato hablábamos de la poesía como una forma de conocimiento, más el conocimiento de todos los conocimientos en general, más la cuestión técnica formal, ¿no? Conocimiento formal, y luego había un conocimiento quizás espiritual. Tú tienes una participación, digamos, en que la poesía se entienda también como una, entiendo de lo que estás comentando ahora último, una cierta disposición espiritual que incluso dices no puede mercantilizarse. ¿Cómo ahondar en ello? A ver, ¿cómo podríamos ahondar en esta disposición, en este fenómeno, digamos, Sí, añadido a las formas y al conocimiento que profesan también muchos autores dentro de otro contexto? No los que están por el lado del embrutecimiento, sino por la cuestión del trabajo formal, a veces enrevesado, pero cuyas poéticas, mal que bien, acaban resultando vacías, ¿no? Y no voy a mencionar nombres porque siguiendo tu onda, yo no tengo problema de hacerlo, pero ya, hay un montón de poéticas que tú ves que tienen un conocimiento y una técnica, pero están absolutamente huecas. Hay algo más. ¿Qué es ese añadido que hace que una forma poética sea realmente poesía? Segundo entender, Víctor, coméntanos. tremendo. Bueno, la cuestión de de la espiritualidad es compleja porque la espiritualidad, como sabes, no es la religión, es más bien lo contrario, lo contrario a la religión, la espiritualidad. ¿En qué sentido? Bueno, la espiritualidad no obedece, no obedece a templos, a dioses y a una estructura vertical de poder. La espiritualidad es una manera de estar conectado con lo real, que es inaccesible en principio, pero que determinada sensibilidad y determinadas maneras de percibir y de estar en el mundo te permiten tener como un flujo de comunicación y, y de unidad. La espiritualidad está relacionada con la unidad, con la conciencia de unidad, con la materia viva y con la materia inerte. Y si una persona tiene esa conexión, lo desarrolla o lo expresa y va a hablar de lo que no se puede hablar o de lo que no se sabe. En gran medida la poesía está impulsada por lo que uno no sabe. Como uno no sabe, necesita escribir poesía. Cuando alguien sabe algo, ya no escribe poesía, escribe un informe forense, un informe periodístico. La poesía es un uso del lenguaje de lo que no se sabe dar cuenta en gran medida, pero que se necesita expresar porque lo consideras que es real y que es verdad. Dentro de eso, para mí, está conectado ineludiblemente con la compasión, caruna, caritas, simpatía. Sabes que cada época, cada lugar del mundo, cada lenguaje lo ha expresado de una manera, pero es un amor radical y que entra desde luego en conflicto, en gran conflicto con el desamor estructural que mueve los mecanismos económicos y sociales ahora mismo y desde hace milenios, ¿no? Por eso la poesía es una forma de antipoder y está en tela de juicio siempre por el sistema. Cuando una poesía está muy reconocida, muy absorbida, puede llegar a quedar
neutralizada o semineutralizada, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, bueno, dentro de eso, volvemos a lo de antes, igual que hay muchas formas de expresión poética, hay muchas formas de ser atravesado a nivel de conciencia por esa unidad, ¿no? Que somos y por ese ir en contra de la consigna actual del individualismo y de la competición unos con otros, ¿no? Así que la espiritualidad lo que no admite es ni amos, ni templos, ni dogmas, y no es un saber, no es que eres sabio, ni mucho menos todo lo contrario, es realmente el ignorante el que está ahí tratando de compartir algo. Muy bien. Si yo te dijera, muy bien tu explicación, pero si te digo una cosa de que la poesía entonces se podría entender como una develación de misterios, hablas de cosas que uno no conoce bien. Es- ¿Estarían de acuerdo con ver este asunto del misterio del que se ha hablado mucho de la poesía en un inicio y luego el otro extremo de lo que comentas de la espiritualidad parece también una conceptualización anarquista, ¿no? Sin templos, sin gobiernos, una cosa así. A ver, para matizar eso y pasar a otro tema, detállanos algo más, por Sí, no, favor. repíteme el principio de la pregunta, que no te he oído bien, perdona. Decía, de que lo que nos comentabas se Sí, entendía que la poesía en este segmento existencial de lo que no se sabe, pero se necesita decir, es como si fuera una develación de misterios. Y te decía, siempre sí. se habla del gran misterio de la poesía y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ahondaríamos y lo vinculamos con el otro concepto que dices de espiritualidad? De una forma es casi una proclama anarquista, ¿no? Sin templos, sin gobiernos. A ver, para pasar a otra cosa, ultimemos ese punto, ¿no? Muy interesante, adelante. Pues yo estoy en proceso como lector y estoy en proceso como escritor de llegar a comprender el alcance de lo que acabas de preguntar. Y en gran medida, creo que eso se va dando, por un lado, en, en el trabajo, en el proceso de trabajar, de escribir, de elaborar los textos y por otro, de compartirlos, leerlos o recibir lo que otros han escrito en el sentido siguiente. Creo que el tema del misterio nunca se acaba de resolver del todo, por un lado, y por otro creo también que se resuelve de manera parcial en la comunicación, en la transmisión y en el compartirlo. Quiero decir, cuando yo recibo un texto de Antonio Gamoneda o de cualquier otro autor, una parte de lo que va en el texto, que no necesariamente es consciente o sabe fehacientemente, como decíamos antes, como si fuera un informe del propio poeta, me llega y yo lo capto y una parte de ese misterio se me revela. De una manera no racional, sino de una manera más estética, más perceptiva, más musical. Es como, el ejemplo quizás sería cuando escuchas una composición musical y te lleva a un estado alterado de conciencia en el que tienes un sentimiento fuerte, tienes como una visión, tienes como una eureka y comprendes algo a un nivel que no es limitado por la razón, ¿no? Es más amplio que eso. Pero te dice el cuerpo, que es el que sabe, el cuerpo sabe, y el cuerpo te dice, sí, esto lo bailo, Claro. esto lo bailo. Entonces, ahí hay una cuestión en la que poetas y lectores somos deudores los unos de los otros, y al final lo que ocurre es que el texto es de la tribu, creo. Muy bien, muy bien. Eso es realmente profundo ya de ese grado de comunión, de descubrimiento, ¿no? Ahora vamos a algo más llano quizás, un aspecto más territorial, porque leí un ensayo tuyo sobre la poesía española. Entonces ya tú das por cuenta de una poesía española, pero también he visto entre otros textos tuyos algo que quería preguntarte. Si es deseable hablar de una poesía española
o una poesía latinoamericana, una es que son argentina, peruana, uruguaya, por todos sitios, ¿no? O si esa territorialidad es algo sobrante y lo que busca uno, o lo que uno debe buscar quizás son afinidades o incluso contradicciones con la propia poética que uno pueda tener como escritor. O sea, en tu caso, ¿no? ¿Te es importante ver esas territorialidades o irte por esta cuestión quizás más afectiva, no tanto por puntos de encuentro como por puntos de desencuentro, ¿no? ¿Cómo Bueno, ves tú ese tema? pues veo que la cuestión que planteas es muy interesante y capital además. Fíjate, yo, como todos, ¿no? He ido haciendo, caminando y cuando vas caminando y vas indagando, vas investigando y vas conociendo, conforme avanzas, ves que hay más por conocer y te generan más dudas sobre lo que a lo mejor al principio creías firmemente, ¿no? Eh, Has dicho afinidades y contradicciones o contrariedades. Yo creo que ese es el binomio. Creo que es una cuestión no dicotómica, no de decir voy a coger territorialidades o afinidades. No, yo creo que es más cuántico en el sentido de, o no binario, en el sentido, por un lado busco afinidades, muy claramente. Yo voy a Uruguay, voy a Argentina, voy a México y busco afinidades en cuanto a lo que yo leo, no en cuanto a lo que yo escribo, sino en cuanto a lo que yo leo como leo como nutritivo y como más identificado, pero también, también de un tiempo para acá busco escrituras poéticas que lejos de ser banales o estúpidas o vacuas, tienen una gran complejidad y yo no soy capaz de conectar inicialmente con ellas. ¿Vale? Yo puedo encontrarme con una autora o con un autor que inicialmente no soy capaz de conectar, pero sí puedo percibir que en esa escritura hay algo. Entonces, es como la insistencia, es decir, es tratar efectivamente de leer quitando tus propios códigos para tratar de entrar de una manera más inocente, más infantil, y eso es un aspecto interesante, en esas escrituras con las que vas a encontrarte cosas, a lo mejor, que se te revelan muy, muy cercanas, y otras con las que tendrás que litigiar o disentir. Pero creo que ese proceso es más enriquecedor incluso que leer desde las afinidades. En realidad Claro. leer es leer lo que uno no escribe o lo que uno no es capaz de escribir. Sí, 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 por eso quería ver desde ese punto, tu punto de vista, porque muchas veces eso resulta muy más enriquecedor, inclusive hay una cuestión medio pasional ahí, intuitiva, uno aprende más bien de lo que uno no es. Si uno lee Muy bien, únicamente, no piensa solamente lo que uno es, entonces luego incide en una repetición de lo mismo, y bueno, y eso pasa pues en todos sitios y con todos los nombres, ¿no? Incluso grandes poetas que escriben libros extraordinarios, de repente hace 20, 30 años, luego inciden en la misma cansida repetición de la misma fórmula y cansa. Y a veces la propia crítica evita señalar cosas que son muy evidentes, ¿no? Pero luego vamos a hablar de la crítica, aunque ya nos estamos aproximando. Cuando empezamos el programa te dije que me había llamado mucho la atención que opusieras a Sabina, ¿no? Con, por ejemplo, no solo con sus canciones, sino que incluso pues publica sonetos, ¿no? Ahí sí, bueno, no me acuerdo el nombre del libro de sonetos, pero 100, de 100 sonetos creo que tenía algo. Y luego a Santiago Aucerón, ¿no? Que es que era el de Radio Futura y que es un investigador, que es filósofo, ¿no? Investigador musical, que como solista ha producido varios discos denominados el mismo Juan Perro, ¿no? Muy interesante. Permíteme leer algo que escribiste para que podamos ahondar. Dices, más allá del interés de algunos oportunistas por seguir manteniendo la poesía como herramienta lucrativa o de apoyo a una ideología dominante, pensemos en Joaquín Sabina y Cía. Casualmente Sabina tiene una presentación en vivo que puedes ver en YouTube, Sabina y compañía, ¿no? O sea, acá está diciendo eso. Todos estos nuevos movimientos poéticos surgidos en los últimos años en España
casi han acabado con la hegemonía que la industria cultural que en nuestro país sostuvieron Chus Bisson o García Montero, que de la poesía y la experiencia, casualmente, y lo dice, al contrario, Santiago Aucerón, cuya labor como estudioso de la música y la poesía es uno de los más destacados y solventes de la actualidad y que sacrificó éxito y dinero por la búsqueda de resultados honestos en torno al saber, saber del arte, de la vida, poético. En mi opinión, vivimos en un tiempo convulso, revuelto, con fuerzas desiguales, pujando por lo de siempre. Algo que también se refleja en la poesía, donde también se da la lucha, arte como negocio frente al arte como modo de ver y de convivir. Ahora, por favor, desarrollemos esto que parte de tu propio testimonio, que es de las redes. Adelante. Bueno, yo creo que es bastante claro, el fragmento que has leído es bastante claro. Eh, Hay personas y grupos, en España ha sido muy evidente de los años finales de los 80, principios de los 90 para acá, que han instrumentalizado la poesía a través de editoriales, a través bueno, de los mecanismos que hay de difusión de la cultura para lucrarse y sobre todo para marcar una ideología muy, muy capitalista y muy mercantil. Y bueno, lo que viene significando la figura de Santiago Auserón es que incluso se puede llegar a ser popular y tener una gran aceptación del público sin vender el alma al diablo o sin trabajar para la banca o para, ¿no? Yo creo que en el fondo estaba esa, creo, porque ese texto lo escribí hace bastante tiempo, en un momento en el que estaba bastante indignado con estas prácticas políticas de la gente que has mencionado, ¿no? De García Montero, Chus Visor y toda esa trama mafiosa. Eh, ahora mismo, fíjate, han pasado unos pocos años desde ese comentario y, bueno, salió un informe en España sobre el tema de los jurados, ¿no? De cómo se daban los premios en España. Y una de las cosas más relevantes, por ejemplo, que se detectó en ese informe, en ese estudio serio y bastante meticuloso, era cómo se había naturalizado que los jurados fueran compuestos mayoritariamente por hombres y repartidos los premios mayoritariamente a hombres en un momento de la historia en que mayormente las mujeres estaban produciendo buena poesía. Eso fue uno. Otro de los temas que se pudo ver en ese informe es el amiguismo, el reparto de premios para amigos, ¿no? Ahora hacemos un premio, eh, haz un poema que incluya la palabra tren o el concepto tren o viaje en tren y te damos un premio de unos cuantos miles de euros por un poema y ahora te lo doy a este y al otro y se lo reparten entre ellos, ¿no? Bueno, ese tipo de prácticas y otras tantas en España se naturalizó. La radio llegó a decir uno de estos poetas que le había dado un premio a un amigo finalista, porque claro, si un amigo tuyo llega a una final, ¿cómo no le vas a dar el premio a tu amigo? Eso se dijo en radio, bueno, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ahí no hace falta que yo añada nada. Yo creo que las personas que nos están escuchando tienen suficiente criterio para valorar y situarse donde quieran, ¿no? En este conflicto, ¿vale? Yo lo que digo por mi parte es que admiro mucho la figura de Santiago Auserón, no solo, hay más gente, mucha más gente, y por un lado y por otro lo que te comentaba al principio, creo que se puede llegar a un público amplio desde las buenas praxis. Otra cosa es que el sistema te lo va a dificultar todo lo posible y una forma de actual de censura es no por la prohibición de publicar un libro tuyo, por ejemplo, per se, tanto como por opacar dentro de una densidad y de una sobreabundancia de propuestas donde, como te comentaba, el 90 o el 95% es tan banal y tan insustancial que rápidamente serán olvidados. Pero imagínate un escaparate de 5.000 libros.
Tú llegas y claro, si tú ves 5.000 libros eres incapaz ¿no? A golpe de vista Y entonces te igualan Alejandra Pizarnik a Pepito Palotes. Y hay 4.980 Perico Palotes y Alejandra Pizarnik. Al final, eso es una forma de censura y de ocultación, que es la que están haciendo ahora en los más media. Muy bien, ¿sabes por qué yo te decía que ahondes en detalles por ampliar los elementos que se habían mencionado? Por ejemplo, la gente que vive de los festivales, a veces de poesía, y que a veces son un desastre, y a veces no convocan a nadie importante, sin embargo tienen como 500 gentes dispuestas, y el público que no está advertido dice, bueno, esto está positivo, dice Flaco, pero acá no hay nada que ver. O los que digamos, generan otro tipo de recursos, incluso con fundaciones, con nombres de grandes poetas. O sea, quería ver el modo de ampliar lo que habías descrito, por supuesto, de una manera clara acá, ¿no? Así hay un montón de detalles y un montón de mafias, solamente hablando de poesía, muy bien lo que decimos, si afrontamos el mundo de la narrativa, por ejemplo, yo hice una crítica hace unas semanas sobre el último premio Alfaguara, ¿no? Que me pareció un desastre. Y lo fundamenté, esto hice como 13 páginas, y aunque la gente se alocaba, las redes, era todo. Porque incluso es como que la propia crítica, y ahora sí vamos a hablar de crítica, muchas veces tiende solamente a describir los aparatos de composición, pero pocos críticos hay que dicen, ¿sabes qué? Este libro funciona dentro de sus propios fundamentos, que todo crítico puede tenerlos, ¿no? Para algo es crítico, dice, este libro funciona, este libro no funciona, tal autor tiene condiciones muy positivas, o son fallidas. Digamos, ese trabajo de la crítica se ha perdido, pero en casi todo el ámbito de la lengua castellana. No sé cómo estarán en los otros idiomas, pero tiempo, o sea, es como que también la crítica deja que todo el mundo haga lo que claro, que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, pero también uno debe determinar y poner, sobre todo en atención al público, ¿no? Estas cosas son valiosas, estas cosas no. Lo que tú decías, hay 5.000 libros, hay 20 que valen, hay 4.980 que no sirven para nada. ¿Quién lo debe decir? La crítica. Hablemos de la crítica, a ver, en tu entendimiento, Víctor. Coméntanos la función de la crítica. Bueno, ¿Cómo querés? De sí, alguna la manera. función de la crítica debería de ser el ver, el discernir y el actuar, que comentábamos un poco más atrás. Es decir, un crítico debería ser una persona formada, una persona sensible y formada que accediera al arte, a una película, a una obra de teatro o a un libro, lo leyera, lo viera, lo analizara y viera qué cosas funcionan y qué cosas no, y pudiera argumentar de manera técnica, de manera crítica, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en ese texto. Eh, si vamos a eso y nos centramos en el tema de poesía, hasta donde yo sé o lo que yo veo, no hay crítica en España, no existe. No existe. Es decir, lo que hay es publicidad. Es decir, va a salir un libro y quiero que ese libro la gente lo compre. Entonces le encargo a Víctor Gómez que me haga una reseña. Y Víctor Gómez, como es el libro de una persona que le gusta y que le entusiasma y tal, pues escribe una reseña elogiosa y la cuelga por ahí por si alguien pica y lo compra. Pero si Víctor Gómez lee un libro y le parece que ese libro es un fraude o es un libro fallido o es un libro tendencioso o es un libro mal escrito y trata de argumentar y de exponer el por qué esa praxis de escritura eh, es insustancial o es tendenciosa, etcétera, etcétera, ¿quién le va a publicar eso? ¿Qué medio de comunicación quiere publicar eso? Cuando los medios de comunicación, mayormente, principalmente, sobre todo los más media, están al servicio de unos intereses y publican lo que esos intereses quieren que se vea. Entonces, bueno, estamos ahí, estamos en ese conflicto, ¿no? Hay gente como Miguel Casado y otros que han hecho una labor crítica, que hacen una labor crítica,
Pero como tal, yo creo que en España no existe. Ni está, ni se le espera, que es lo peor. Es lo peor. Y te diría que en casi todo el ámbito de la lengua castellana, eso se sostiene. No es porque hay ahora la dependencia de la península como en los tiempos de los virreinatos, pero, o sea, de alguna forma, eso que tú señalas con crudeza, me parece muy positivo que lo digas, oye, en todos los países de Latinoamérica, ¿dónde que aparece? Salvo, por supuesto, en algunos medios alternativos, Bueno, ahora que Eduardo está... Milán también ha hecho crítica, No, ¿verdad? hay varios, pero digo, en Pero que haya general, francotiradores no quiere decir oficiales que lo haya hay. una estructura. Exacto. Que haya francotiradores, tipo Eduardo Milán Sí, o Miguel Casado, no quiere decir que haya una estructura crítica, un aparato crítico dentro de la cultura, ¿no? exacto. Y por supuesto que pueden haber más nombres, pero siempre de modos excepcionales. Y ni Eso es. hablar que participan de los medios tradicionales, de los medios que ya están bien anquilosados en el aparato social, ¿no? Entonces, no hay oportunidades para que aparezca una crítica fundamentada en ellos. Todo tiene que ser ahí oposición y combate, oposición y combate. Bien, dentro de esta línea de oposición y combate también hay producción. Vamos a ver de tu labor como editor, ¿no? Hay una colección de poesía para Eolas Ediciones, ¿no es cierto? Es lo último que estás trabajando. Por ejemplo, ahí has publicado a León Félix Batista, ¿no? Que estuvo hace una semana por aquí. Sí, También León... A Leone, hola, sí, pero en la colección Lengua de Agua, sí. Ah, ya, correcto. Blanca Morel. Entonces, háblanos Sí. de cómo es que es tu labor de editor. Coméntanos acerca de ello para complementar los otros aspectos de poeta, de crítico. Bueno, Menos. todo forma parte de la unidad que yo soy. Eh, como lector, como lector inquieto y, y como, y como persona que se ha formado de manera bastante caótica, eh, yo he ido saltando, tanto físicamente como literariamente, de un autor a otro, y he ido indagando y he ido publicando a a los autores o los textos que me parecía que dentro de la heterodoxia podían ser, aportar, ¿no? Una diferencia y fui buscando en diferentes corrientes de escritura y en diferentes lugares, laridades, ¿no? Me interesaba mucho lo que ocurría fuera de Valencia, fuera de España. Yo vivo en Valencia, que es una ciudad bastante endogámica en lo artístico, y a mí me interesaba más lo que viniera de fuera. Eh, y entonces, bueno, yo creo que hay un criterio que atraviesa las diferentes colecciones que coordino, y es la mirada del extranjero, ¿no? Como un extranjero mirando un paisaje que no es su propio terreno, su laridad, su hogar, sino es otro lugar. Y eso me ha interesado. Hay en los libros que comentabas de León Félix Batista, de Enrique Cabezón, o de Isel Rivero, de Clara Janet, de Iza Martínez, Jesús Aguado, hay prácticas muy distintas y formas de búsqueda muy distintas, con lo cual, si alguien tratara de decir, Víctor está proponiendo este canon, sería imposible. Una característica que hay es que son colecciones que forman un corpus, un catálogo anticanónico. No hay canon, ¿vale? Claro. Y bueno, eso para mí era un tema interesante, la variedad. Luego busco los textos, lo que te comentaba, los textos me tienen que sacudir de manera que después de haber leído el texto, aunque solo sea un 1% de mí, un 2% de mi parte estructural, molecular, se haya visto alterada. En lo que he visto que mencionas, por ejemplo, oye, ese texto que hablamos de la poesía española, ¿de qué año fue publicado? Porque en el internet lo encontré sin fecha. Casualmente me llamaba la atención que no veía la fecha. Yo creo que 2014 o por ahí sería. El que Ya. hablábamos de sí, De lo de la Saucerón, crítica, ¿no? De Saucerón y Auserón y Salinas. tal, Sí, 2015 sí, por ahí sí. sería. Porque eso creo que está Claro. vinculado
Ese texto creo que está vinculado a una entrevista que me hizo Arturo Borra, si no me equivoco, que ese sí, mira, Arturo Borra sí hace crítica y Enrique Cabezón también, al margen de Miguel Casado y de Eduardo Milán. Sí, Arturo Borra y Enrique Cabezón sí son personas que en España han puesto los puntos, ¿no? Las tildes sobre los acentos, ¿no? Eh, y sí, ese texto es de 2014-2015. Mira, ahora para retomar esto que estábamos hablando de la crítica, eso se me pasó hace rato. ¿Por qué es que se ha visto tan supeditada la crítica a estos medios tan limitativos cuando proliferan los estudios de literatura? O sea, facultades de literatura hay en todos los países, etcétera. O sea, lo que voy es, se supone que se forma a un estudiante universitario de literatura en la función de un crítico. Sin embargo, la crítica que trabaja es muy distinta, por ejemplo, de la que tú estás mencionando, ¿no? De esta suerte de francotiradores, como tú mismo habías llamado. El resto de la propia crítica académica no será que está llevando a los propios críticos a ser cada vez más asépticos y a solamente tratar fragmentos y minucias y no, digamos, entrar en la carne. Podría ser también esa una posibilidad, que los propios estudios de literatura, además del propio sistema, haya llevado a la crítica a esta suerte de crisis aséptica. Bueno, habría que analizar ese fenómeno porque actúan, yo creo que ahí actúan varios factores y entre esos varios factores, alguno puede que se me escape, pero uno es el hecho de la formación universitaria actual. La formación universitaria actual no busca formar a una persona en el saber de un conocimiento, sino en la utilización de un título para acceder a un puesto de trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, vivimos en una sociedad que castiga la inteligencia, la intelectualidad, la crítica y potencia el repentismo, la ignorancia, no la ignorancia, sino la estulticia, la banalidad, lo soez. Yo fíjate todos estos programas de televisión en los que, tipo Operación Triunfo, Tú sí que vales, etcétera, personas que son lego, ¿no? Legos en una materia, por ejemplo, cantar, llegan y se supone que en 3 meses los convierten en cantantes famosos, en artistas famosos, o en cocineros o en chefs, ¿no? El programa este de cocina de los chefs, que vas y en unos pocos meses ya eres chef. Bueno, todo esto obedece a una cultura que estamos comentando antes, idiotizante. La función de la universidad era todo lo contrario, era investigar, era indagar, era replantear sobre una materia para poder avanzar, ¿no? En los alcances de esa ciencia, ya fuera la ciencia filológica o la física teórica, me da igual. En humanidades, especialmente, el tema está en España, creo, hablo sin conocer bien en profundidad, pero creo que la cosa está mal en cuanto a que la propia estructura de las facultades no potencia lo que tú estabas diciendo que debería de ser la función de una persona que quiere eh, profundizar en filología, en semiología o en filosofía, sino sacar un título para poder acceder a trabajo. Incluso ahora lo más vergonzoso de todo esto es que una persona que acabe una carrera tipo sociología, historia, filosofía, etcétera, acaba trabajando en algo que no tiene nada que ver con lo que estudió. Es decir, el título lo único que le da es una acreditación que ha estado unos años ahí sufriendo y aguantando y pasando unas pruebas para luego acabar en cualquier tipo de trabajo que no tenga necesariamente relación con lo que esa persona ha aprendido. Muy bien, claro. Entonces tenemos estos elementos negativos desde la propia estructura, lo que se suma además al sistema y a las fuerzas corruptas que evitan que la gente diga la verdad. Entonces, como ese famoso cuento del emperador ese que iba desnudo, ¿no? De Andersen. Ese, El crítico tiene que ser como ese niño inocente, ¿no? Que suelta la verdad, aunque toda la gente
pareciera que en un primer momento se iban a ir encima. Lo bueno del cuento, como que es un cuento, es que la gente empezó a criticarlo al otro que se iba desnudo. En la realidad nuestra pasa todo lo contrario, ¿no? Al crítico son capaces de apedrearlo, de hacerle todo, pero bueno, hay que ser duro para criticar. Mira, ya nos faltan 3 minutos para acabar el programa. Hay muchas cosas para conversar. Ojalá que podamos coordinar después, quizás en un mes y medio, siempre y cuando, para que no reincidas en desvelos tan continuos también, ¿no? Para preservar tu salud. Pero hay un punto interesante en que he leído, has mencionado algunos poetas que voy a mencionar ahora mismo en el curso de esta conversación, pero voy a decirte, entre los poetas que te interesaban, ¿no están Holland, Celan, que lo mencionaste, Martín Broda, Akhmatova, Inger Christen, Egmont Jablés, Herta Müller, luego Ashbery, Duncan, Sharon Olds, Forrest Gander, Anne Sexton, John Rothenberg, y entras a los latinoamericanos, Soledad Farín, Eduardo Milán, que lo mencionó como poeta también, Fabio Moravito, Rafael Cárdenas, Silvia Guerra, Mercedes Rofe, y me llama la atención que hay dos peruanos que mencionas, que son Blanca Varela y Roger Santibáñez. Como ya no hay mucho tiempo para ahondar en todo ello, por lo menos cerremos, ¿no? Dado que el programa se producido aquí en el Perú, háblanos de tu vínculo con la poesía peruana, o al menos con estos dos autores que citan, ¿no? Blanca Varela, Santibáñez. No sé si hay otros autores que podrías añadir, quizás, o quizás no. Háblanos de ellos. Bueno, a Blanca Varela llegué en el año 2002-2003 a contactar con su escritura, con su poesía. Y bueno, ella tuvo un vínculo con Antonio Gamoneda, un cruce amistoso, epistolar y de lecturas, etcétera. Y cuando llegué a Blanca Varela, tuve una fuerte conmoción con lo que hablábamos al principio de qué es poesía. Y me es muy difícil expresarlo, pero Conversaciones con Simone Weil, que es uno de los textos de Blanca Varela, para mí Sí, claro. es un mantra que podría repetir y repetir, y de hecho repito, aparte de otros muchos textos y relecturas que he ido haciendo de ella. Creo que es una persona que se arriesgó mucho en su escritura. Imagino que fue conflictiva en su época, estando ella en vida, con los propios poetas contemporáneos peruanos, porque no estaba, me imagino, en la corriente hegemónica o dominante en aquel momento en Perú. Eh, Quiere decir, fue una escritura en resistencia y que tocaba el problema que te comentaba antes, el problema del lenguaje, el problema de la forma de expresar. Es decir, ¿cómo doy cuenta de este dolor, de esta extrañeza, ¿no? Que es vivir, que es convivir? Y lo voy a hacer desde un lenguaje que no esté abajado, que no sea simplón, que no sea a lo mejor más digerible inmediatamente, pero olvidable igualmente de mente de rápido. Eh, y la característica que te hablaba de la compasión, como una de las cosas para mí esenciales en el trasfondo de una escritura, pues está en Blanca Varela. Aparte de un dominio del lenguaje que me parece insuperable. Se puede empatar, pero no mejorar. Menos es más en poesía, me parece, y en algunos momentos Blanca Varela con un verso, dos versos, tres versos puede dejarte una huella imborrable, ¿no? Roger Santibáñez es un poeta al que he conocido en persona, he tenido la suerte, el privilegio, el honor de conocerlo en persona, de compartir con él algunos ratos y de leerlo, evidentemente. Y es uno de esos poetas cuya escritura no es lo que yo indago como escritor, pero sí que está en el terreno que te comentaba antes, de esas escrituras que te contradicen, y la palabra contra aquí tendría un doble sentido. Tendría el sentido de ser diferente a lo que tú haces, pero también como en los muros, ese contra, esa pared que soporta otra pared,
y que hace de soporte, ¿vale? Entonces yo con Santibáñez tengo esa cierta fascinación. A mí me entra de manera muy rítmica su poesía. Tiene una prosodia que es magnética y unas imágenes que son también como una especie de espiral en la que te vas envolviendo. Me parece una gran fascinación. Ahora, no es ni una poesía que yo intente practicar ni que yo intente escribir. Sin embargo, es uno de esos casos en lo que uno se siente muy atraído por lo que no es. Fascinante. Y luego hay un poeta y un investigador muy loable, Mario Pera, ¿conoces? Peruano, Sí, sí lo he leído. Sí. Vallejo. Bueno, Vallejo. con él estamos trabajando y sacaremos en el 2024 poesía indígena peruana, es decir, poesía peruana que no es de Lima, que es de la zona amazónica, eh, una pequeña antología, una pequeña selección. La palabra antología no me gusta, sería más antojología que antología. Pero bueno, una selección de poetas peruanos, poetas peruanas indígenas, no urbanos, ¿vale? Entonces, bueno, quizás podíamos, una de dos, o podías entrevistar a Mario Pera sobre este proyecto, o incluso a los dos, porque Mario Pera ahora vive en Valencia. Podríamos, Mario y yo, más adelante, cuando tú consideraras, Ahí hablar de podemos este libro. coordinar, como no, lo podemos coordinar en privado, ¿no? Sí, en septiembre puede ser, porque todo el mes de agosto tuviste que Sí, hay o toda una... octubre o noviembre, no hay prisa. Lo podemos. El libro saldrá en 2024, hay tiempo. Además que ese proyecto que tenía con Vallejo and Company, pues también tiene varios bemoles, o sea, hay cosas ahí para conversar, ¿no? Sobre, incluso sobre los propios autores que contiene. Sí, he visto la página, ¿cómo no? Muy bien lo que decía de Santibáñez, que es amigo mío y que desde luego, o sea, todo el mundo sabe pues, que tiene un oído privilegiado para la música, se nota. Ahora, lo de Varela es curioso, porque digo, Varela, por supuesto que es una poeta extraordinaria, pero hay varios poetas de esa época. Y que pasa que aquí en Perú en ese momento había una pugna entre poesía pura y poesía social. Y Ah, entre los que por la poesía pura aparecieron un montón de nombres que son fascinantes, ¿no? Y Pera te los puede seguramente recomendar ya que lo tiene más cerca, pues digo yo, Eyelson, estaba Solo Buren, había uno que es Raúl Neusta, que ese es un monstruo porque es filosófico, es denso, también un gran trabajo sobre el lenguaje. Incluso dentro de los poetas que estaban por la cosa social, tuvieron una primera etapa, como Alejandro Romualdo, que tiene La Torre de los Alucinados, que es un poemario bravísimo. Entonces, que es muy diferente a todo el resto de su poética, que incidió más en la cosa política, a veces casi pamfletaria. Entonces, es interesante. Se nos pero sí, pasaron una ya cosa que como... no me olvidé, perdona, una cosa que no se me olvide. Sí. Hay una excelente poeta a la que también yo publiqué un par de libros, y luego ya ha seguido, evidentemente, sacando libros muy potentes. Es una gran poeta, que se especializó, se doctoró haciendo una tesis sobre Blanca Varela, que luego fue publicada en España, y que visita con cierta frecuencia Perú y que tiene una gran conexión con Perú. Es Olga Muñoz Carrasco. Yo no sé si tú la tienes identificada. No, pero ahora la reviso y Olga hay que ver. Muñoz Carrasco. Ella ya su poesía de por sí valdría la pena una entrevista, pero además ella es un puente entre Perú y España, ¿eh? Entonces sí que creo que te interesa. Por supuesto que sí. Tú sabes que cualquier otra sugerencia ya la conversamos ahí. Los hemos extralimitado, ya me están avisando, vamos a cerrar. Ha sido un placer poder conversar contigo esta noche y madrugada en simultáneo, ¿no? De dos puntos distintos del mundo y en diferentes horarios. Mm. Bueno, hay circunstancias más o menos poéticas también. Y ya quedamos en coordinar otras actividades y cerramos hasta el martes, que vamos a conversar con Laura Jordán en una circunstancia espacio-temporal parecida. Gracias, Víctor. Hasta luego. Salud. Buenas noches. Adelante, Radio Miraflores. Estamos por